¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a ustedes cómo invertimos en la temática de investigación el dinero en las universidades públicas, particularmente en aquellas áreas que tienen que ver con salud pública, ciencias de la salud y ciencias básicas. El día de hoy nos acompaña el máster Elmer García Díaz. Él es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Elmer. Gracias por haberme invitado y es un gusto estar aquí presente, ¿verdad? Muchas gracias. Sabemos que usted viene llegando casualmente del bosque tropical seco de nuestro país. Efectivamente estuve los días pasados ahí, ¿verdad? Los últimos 4 días en el bosque seco. Entonces, un tema que lo tiene muy fresquito. Un tema que lo tengo bastante fresquito, ¿verdad? Para compartirlo aquí en Conciencia. Aunque aquí uno se da cuenta que no es tan seco porque me cayó un aguacero encima el fin de semana, ¿verdad? Que uno piensa que está en un lugar que no es seco. Tropical húmedo. Tropical húmedo, exactamente. Elmer, usted desarrolla un proyecto que se titula Estudio la germinación y fenología de algunas especies arbóreas del bosque seco tropical de Costa Rica. Antes de desarrollar la temática propiamente, ¿qué entendemos por germinación y qué entendemos por fenología? Bueno, germinación es cuando en este caso estamos con una semilla y la semilla brota, la semilla tiene el embrión en su interior, que es la futura planta, y entonces cuando se encuentra ante ciertas condiciones particulares, ¿verdad? O ha alcanzado cierto grado de desarrollo, esa semilla brota y produce como primer síntoma visual una radícula que llamamos, lo que va a originar a la raíz y posteriormente sigue el desarrollo de la planta, ¿verdad? Eso es germinación. Eso es germinación. Cuando se rompe, ¿verdad? Una semilla para originar una planta. Cuando se rompe una semilla y tenemos posteriormente una planta que inicialmente se denomina plántula, algo así como hablar de un bebé de planta, es una plántula. Y fenología son esos procesos por los cuales van pasando las plantas, procesos, digamos, que están relacionados con el ambiente, con el clima, por ejemplo, cuando florece, cuando fructifica, cuando cambia el follaje, cuando crece, porque eso va respondiendo a factores ambientales y las plantas se van adaptando a esas condiciones. Entonces, en general, eso es lo que hablamos de ¿Por qué, Elmer, bosque tropical seco de Costa Rica? ¿Por qué estudiamos el bosque tropical seco? Porque primero es uno de los ecosistemas que más han sido deteriorados aquí en este país, ¿verdad? Y hay muchísimas especies, tanto de fauna por como acciones de flora, antropogénicas, por acciones antropogénicas, ¿verdad? Fundamentalmente, digamos, o inicialmente por actividades agropecuarias, desarrollo de ganadería. La mayor parte del bosque tropical seco de Costa Rica se encuentra al noroeste del país, en provincias de Guanacaste y de Punta Arenas, ¿verdad? La sustitución del bosque por pastos y por agricultura. Por agricultura, ¿verdad? Y por otro lado, también es un lugar que por su naturaleza y características tiene especies de árboles que consideramos como maderas más finas. En realidad, las maderas más finas que podemos mencionar acá se encuentran en los bosques tropicales secos, ¿verdad? Y han sido, pues, arrasadas en alguna medida, ¿verdad? Entonces, nos hemos interesado mucho en eso porque hay muchas especies que están prácticamente en extinción, que tienen un tremendo valor ecológico y económico también, y es una verdadera lástima que se pierdan esos. Una de esas especies que usted mencionaba, Elmer, es el cedro. Cedro, no recuerdo, ¿cómo le llaman ustedes al cedro? Hay varios tipos de cedros, hay uno que le hemos estado poniendo atención que se llama el cedro bateo. Bateo, correcto. ¿Verdad? Esa es una especie muy Eso es lo que conocemos nosotros como madera de cedro. ¿El tradicional madera de cedro o es uno de los tipos? Uno de los tipos de cedro, correcto. Es uno de los tipos de cedros, ¿verdad? En vías de extinción, me imagino. Que está seriamente amenazada por la extinción. Las poblaciones que hemos encontrado de ese árbol son realmente escasas y nos ha llamado poderosamente la atención de que algunos o la mayoría de los árboles que hemos encontrado, que no son muchos, ¿verdad? A pesar de que hemos recorrido buena parte del territorio, se encuentran casi siempre en laderas, en guindos, en abismos, así, en cañones profundos de ríos, donde han sobrevivido casualmente porque están ahí. Porque están ahí, ¿verdad? Y eso para nosotros desde el punto de vista de investigación pues tiene algunos problemas
porque nos cuesta mucho encontrar semillas y frutos, que es parte de nuestro material de trabajo, ¿verdad? Porque las semillas caen a esos guindos ahí, como las recogemos, ¿no? Entonces, correcto. tenemos serios problemas. El objetivo del proyecto, entonces, ustedes van al campo, capturan semillas, ¿qué sigue? Nosotros lo primero que hacemos, digamos, bueno, tenemos más o menos una idea o una lista de cuáles son las especies problemáticas, ¿verdad? Que queremos estudiar, las tratamos de... Problemáticas en términos de peligro de extinción. De que son escasas, de que son valiosas y que están en peligro de extinción. Y entonces... Y algunas, como el coyol, que ustedes mencionan en su proyecto, que es de mucho consumo humano para producir el famoso vino de coyol. El famoso vino de coyol, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es localizar las poblaciones, ¿verdad? A veces nos cuesta meses, años encontrar un árbol, ¿verdad? Ha sido realmente difícil, ¿verdad? Y años encontrar un árbol, así de... En algunos casos nos ha costado años, ¿verdad? Encontrar algunas especies, ¿verdad? Y esos árboles pues los marcamos en el campo, los dejamos ahí y periódicamente los estamos observando para tomar datos de fenología. Perdón la interrupción, una vez que ustedes ubican un individuo, ¿hay una georreferenciación, un punto de GPS? Todos son georreferenciados, marcados, numerados, ¿verdad? Y de manera que podemos darle seguimiento y los estamos visitando periódicamente para ver cuál es su estado fenológico, es decir, saber en qué momento tienen flores o frutos y pues, tratar de recolectar semillas. Entonces, ustedes colectan las semillas, se las traen para el laboratorio. Colectamos los frutos y las semillas, las traemos al laboratorio, aquí las sacamos, las secamos y inmediatamente cuando recibimos la primera vez o tenemos la primera vez una muestra, hacemos las primeras pruebas preliminares. Las ponemos a germinar ahí en sustratos, en placas de Petri o en suelo, en arena, usamos mucho un sustrato que se denomina turba, que es un material inerte, y en cámaras de germinación hacemos las primeras pruebas. Nos encontramos con que muchas veces las semillas las ponemos y a los pocos días uno tiene éxito en la germinación y germinan en un alto porcentaje y rápidamente eso es una ventaja. Muchas especies de las que hemos trabajado relativamente son fáciles, pero con mucha frecuencia nos encontramos especies que las ponemos a germinar, buscamos las mejores condiciones, hacemos pruebas de temperatura, de contenido de humedad, de viabilidad, de innumerables aspectos y no logramos germinar. Sí, vamos a hacer una pausa, Elmer, y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia, hablamos con el máster Elmer García Díaz, profesor e investigador de la Escuela de Biología. Elmer, hablábamos en el segmento anterior de que el porcentaje de germinación es relativamente alto, pero ¿qué significa eso? ¿Hay posibilidades de desarrollo de muchas de esas especies nativas en vías de extinción del bosque tropical seco? Bueno, aquí tenemos varios problemas. En algunas especies, digamos, los porcentajes de germinación son relativamente altos y entonces no son tan problemáticas, digamos, para nosotros desde el punto de vista de investigación y de otros aspectos, ¿verdad? Como otras donde tenemos porcentajes de germinación bajísimos, ¿verdad? 5%, 10% o una cifra en ese sentido, ¿verdad? Y ahí pues podríamos tener varios problemas y puede ser que a la semilla le falte algo, algún factor ambiental, lo que le llamamos letargo en semillas. Entonces tratar de averiguar cuál es ese factor que la está afectando, puede ser luz, puede ser temperatura, puede ser pH, alguna interacción biológica, humedad, ¿verdad? Y simplemente puede ser también porque la mayor parte de las semillas pierden la viabilidad rápidamente, que eso también nos pasa con frecuencia que detectamos, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos especies que las traemos y tratamos de ponerlas a germinar. Y estamos hablando en el orden de miles de semillas. Ustedes manejan miles de semillas. Miles de semillas. Entonces, consideramos que esas que germinan en porcentajes altos no son tan problemáticas, de ahí después las ponemos a germinar y le damos seguimiento al estudio de la planta. A veces encontramos que efectivamente las plantas son muy susceptibles a cambios climáticos
o a algún otro aspecto, y entonces hay una mortalidad altísima. Comparamos a veces en algunas especies la mortalidad en el campo. Vamos a ver, para que no haya confusión, estamos hablando de todo esto en un ambiente controlado. En un ambiente Que controlado. es aquí dentro del campus Rodrigo Facio en Montes de Oca. ¿Cómo afectará el cambio climático? Haciendo una relación de lo que ustedes están observando, y usted lo decía claramente, humedad puede ser un factor, temperatura, luminosidad. ¿Cómo afectará el cambio climático al bosque tropical seco? Bueno, una de las cosas que hemos estado observando es variaciones en los patrones fenológicos, es decir, que hay una asincronía. A veces algunos, digamos, árboles, cuando normalmente florecen o fructifican en una época, uno los puede encontrar ahora fructificando o floreciendo en otra época, o algunos que simplemente no lo hacen, ¿verdad? Se ha alterado bastante. O sea, se brincan un ciclo, por ejemplo. Se brincan un ciclo, ¿verdad? De producción de frutos. Y sí, o a veces, bueno, es normal, digamos, que un árbol en un año produzca bastantes frutos y en el siguiente produzca muy pocos, pero a veces ha pasado casos en que la fructificación ha sido muy baja, y podría ser que tengamos algunos problemas, qué sé yo, por ejemplo, una inadecuada polinización por alteraciones climáticas. Tenemos el caso de una especie del grupo de las anonas, que en algunas partes del bosque tropical seco no la hemos vuelto a ver en frutos desde hace años de años, y ahí están los árboles, ¿verdad? Y ahí están los árboles, y creemos que ahí pudo haber habido varios problemas, pero uno podría ser tal vez que el cambio climático provoque ciertos desajustes en las poblaciones polinizadoras, o a lo mejor incluso el polinizador se extinguió por algún agroquímico, ¿verdad? Y eso es. ¿Por algún agroquímico o perfectamente por algún cambio climático? O por algún cambio climático. Que modificó su ciclo, ¿verdad? Digamos, en este caso, esta especie que estoy hablando, este tipo de anona, digamos, ella abre la flor en la noche y tiene que haber una sincronía con el polinizador, y tal vez los cambios climáticos, temperatura o falta de humedad, hace que se pierda esa sincronización, y por lo tanto tenemos esos problemas, ¿verdad? Y eso es preocupante, porque es una especie que ahí está, los árboles están ahí y no ha vuelto a fructificar, ¿verdad? Volvamos al laboratorio, Elmer. Sigo preocupado por el asunto de germinación. Con aquellas especies que tienen un éxito relativamente alto, ¿qué hacen ustedes con esas plántulas? Esas, digamos, normalmente las sembramos y las tenemos en los invernaderos. Pero siempre in vitro, todo en condiciones... Todo en condiciones de laboratorio. ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos tratando de buscar las mejores condiciones de germinación y también de almacenamiento de semillas. Si tenemos una planta que no tiene muchos problemas de germinación, pues digamos no es tan problemática en ese sentido, y ya sabemos que es fácil manipularla, ¿verdad? Pero también a nosotros nos interesa ver cuánto tiempo podemos guardar una semilla. Eso porque para efectos de promover campañas de reforestación y de utilizar esos árboles, pues eso es importante, digamos, dar ciertas herramientas que permitan saber cuáles son las mejores condiciones para manipular una semilla, ¿verdad? Y nosotros tenemos esas semillas, las probamos, y a veces también hacemos varias pruebas de almacenamiento en diferentes condiciones de temperatura, de humedad, para ver cuánto tiempo nos pueden permanecer vivas. Es decir, ya usted mencionó, Elmer, un aspecto extremadamente importante para campañas de reforestación. ¿Podríamos pensar en estas plántulas en conservación in situ? Sí, claro, indudablemente, que eso es un objetivo ese es uno de los objetivos que estamos buscando. Incluso también, digamos, nosotros tenemos a veces centenares o miles de plántulas que ya dejamos de estudiarlas, y eso pues es devuelto a los bosques, las regalamos, o hay muchas personas que las donan. Las donamos para promover más la reforestación, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, tenemos algunas especies que nos dan mucho dolor de cabeza, porque son meses o años de investigación haciendo diferentes tratamientos en el laboratorio, y no hemos encontrado la mejor manera de hacerlas germinar. Algunas porque requieren mucho tiempo. Hay especies que pueden germinar 2 días después de que uno las pone a nacer, digamos, pero hay especies que pueden llevarse años, ¿verdad? Y de años el porcentaje es muy bajo. Por ejemplo, hemos estado trabajando con una palma ahí que en Guanacaste es muy tradicional porque se utiliza para hacer
el vino de Coyol, ¿verdad? Y a mí particularmente me preocupa mucho porque esa es una palma que en la época del periodo de sequía se corta, y para hacer vino de Coyol hay que cortar totalmente la palma, y esa palma es un árbol que se muere y tiene problemas de reproducción, y no he visto plantaciones de esa palma, sino que simplemente la gente cuando lo necesita va y lo extrae del bosque, aunque ahora alguna gente pues sí tiene algunas pequeñas plantaciones. Aunque sean áreas protegidas, Elmer, eso está dando, digamos, culturalmente en la zona de Guanacaste. Es una tradición muy fuerte, muy arraigada en Guanacaste, ¿verdad? Bueno, es un área protegida, pues no se puede extraer, pero digamos, cuesta mucho ya encontrar suficientes individuos en esa época, y con esa cantidad todos los años en la época de verano que se cortan árboles, en algún momento pues esa especie va a tener serios problemas. Entonces nosotros estamos tratando de estudiar la germinación para ver si logramos germinarla. Los campesinos dicen que no nace, que hay que quemarla. Hemos intentado quemarla y hemos tenido problemas, ¿verdad? No ha habido éxito. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos pronto con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Estamos hablando con el máster Elmer García, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre el coyol, y me pregunto la relación intrínseca que existe entre esta importante palma que se utiliza para obtener vino y muchos aspectos culturales en Guanacaste que usted, por ser de la zona, conoce muy bien, Elmer. Coméntenos qué pasaría en el potencial caso de que el coyol desaparezca del bosque tropical seco. Es que hay una tradición que viene, digamos, o está arraigada desde los tiempos indígenas, desde los chorotegas, ¿verdad?, que usaron la palma para hacer vino, ¿verdad? Y eso es una tradición en Guanacaste. Actualmente, Elmer, hace rato yo no participo en fiestas cívicas. ¿Es fácil ver el vino de coyol en alguna actividad, algún turno, alguna actividad popular No exactamente así, porque existen lo que se llaman coyoleras, sitios o que pueden ser desde casas de familias ahí que se dedican a esa actividad, sitios donde se provee muy artesanal. El vino muy artesanalmente, digamos, se corta. No hay una fábrica en Guanacaste, Guanacaste, digamos, que se dedique a obtener no vino. existe, porque el asunto es que se corta el árbol y se le hace un hueco, y entonces ahí se está sacando durante cierto tiempo, normalmente unas 6 semanas, 1 o 2 veces al día, como 2 o 3 botellas diarias durante ese tiempo del jugo, de lo que podríamos llamar la savia de la planta, ¿verdad? Y eso es una cosa que cada día incluso yo veo que está aumentando. Ahora hay más bebedores de coyol, ¿ya? Porque por un lado es una tradición que siempre ha estado así, pero hay más población. Y es más barato que cualquier otro tipo de vino, me imagino. Es más barato, ¿verdad? Y no hay plantaciones. Y no hay plantaciones porque en alguna medida también es un poco difícil lograr la germinación. O sea, la semilla no nace tan fácilmente. Ahora, recientemente, acabamos de lograr germinación de algunas semillas después de 4 años, es decir, hay semillas que tardan 4 años y el porcentaje que hemos obtenido ha sido como de un 3 o un 4%, o sea, un porcentaje bajísimo, ¿verdad? Y 4 o 5 años. Entonces, ¿quién va a sembrar eso para promover una plantación? Nosotros estamos buscando a ver si encontramos un método que nos permita reducir ese tiempo y homogenizarlo para poder pensar en el desarrollo de plantaciones y ir sustituyendo esto y no tener que ir a buscar a los bosques, ¿verdad? O a los poquillos, bueno, a los potreros, a los remanentes de bosques donde la palmera crece, porque al ritmo que va, si no se hacen en plantaciones, en muy poco tiempo se va a extinguir. Otra especie de importancia en el proyecto de investigación de ustedes es la palma real, que es casualmente la hojita en la que se utiliza para construir ranchos. ¿También está en amenaza de extinción la palma real en el bosque tropical seco? Digamos que esa podría ser menos, pero sin embargo también es un riesgo muy grande que se tiene porque cada día por el auge turístico, sobre todo en la costa de la península de Nicoya, donde muchos hoteles y también mucha gente están construyendo estructuras o techadas con palma por diversas razones, ¿verdad? Entonces se necesita muchos árboles. Y no hay plantaciones. La gente lo que hace normalmente es ir a buscar donde están los árboles, cortar las hojas, aunque no lo matan totalmente, como en el caso del vino de coyol, el árbol,
quedan, quedan alteraciones ahí. Y aquí en esta palma también tenemos problemas de germinación. En general, la mayoría de las palmas tienen ciertos problemas de germinación que tardan mucho, que es muy lento, el porcentaje es muy bajo ahora. Y en esta también. Pero esta es un poco menos problemática. Esta ya la hemos logrado hacer germinar a los 4 meses, a los 3 meses. 4 meses. Y creemos que podemos una diferencia mejorar eso. En cambio, la anterior. otra son 4 o 5 años, ¿verdad? Y el reto no es solo germinar, hay desarrollo. El reto de ese tipo de cosas también es el desarrollo. Sucede muchas veces que este tipo de palmeras y también árboles maderables finos, tipo guayacán, cocobolo, ronrón, caoba, cedros, tienen un crecimiento lentísimo. Exacto. Y la cantidad de enemigos que podrían tener, enemigos naturales, digamos, plagas, insectos, enfermedades, es muy, muy grande. Entonces, esto me permite plantearle la siguiente pregunta, que la gente prefiere reforestar con especies de rápido crecimiento, tipo melina, teca, todo ese tipo de plantaciones, en lugar de utilizar estas plantas nativas, y usted dio la razón, duran muchísimos años para crecer. ¿Cómo, Elmer, podemos contrarrestar nosotros una cosa por la otra? O lo que queremos es reforestar con especies nativas, para no perder ese bagaje genético que nos representan estas especies, que ya usted muy bien lo ha puntualizado en este programa, están en vías de extinción. Entonces, ¿cómo convencemos nosotros a aquel agricultor o a aquel dueño de una finca de reforestar con especies nativas en lugar de utilizar especies de crecimiento rápido? Bueno, es que el principal problema es ese, justamente, que tenemos poco conocimiento científico de esas especies a nivel de germinación, a nivel de crecimiento inicial, y que son etapas muy sensibles a las plantas, ¿verdad? Entonces, y si a eso le sumamos un montón de problemas tipo plagas, tipo enfermedades, ¿verdad?, que a veces aparecen y destruyen las poblaciones, por supuesto que la gente tiene cierto temor a perder las plantaciones. Y por otro lado, pues como son de crecimiento muy lento, comparado con algunas de las especies que más se siembran ahora, tipo melina y teca, pues hay una tendencia a no usarla. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es primero estudiar el material para conocer mejor las condiciones de crecimiento, las condiciones idóneas, inclusive en eso pues estudiar tipos de suelo, tipos de climas más apropiados para el crecimiento de la planta y por supuesto las condiciones idóneas para la germinación, y saber cómo manipular las semillas y las plantas para tener una buena información y proporcionarle a los reforestadores. ¿En cuánto tiempo calculan ustedes como investigadores, Elmer, que nosotros vamos a poder tener la receta exacta para germinar el cedro batea, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo más de investigación se requerirá para llegar a conclusiones en ese sentido? O que perfectamente la conclusión es que es imposible reproducir estas especies en condiciones de laboratorio. Bueno, hemos avanzado bastante, digamos, en el caso de cedro, ya conocemos algunos de sus problemas, sabemos que germina rápidamente, digamos, sabemos que la semilla pues tiene ahí ciertas, es muy susceptible al ataque de hongos y de patógenos, ¿verdad? Pero con buenas técnicas de manejo de semillas podemos reducir ese problema. Ya sabemos incluso que podemos guardarlas durante tiempo, así, porque también estudiamos condiciones de almacenaje, tipo temperaturas y grado de humedad, y podemos perfectamente tener semillas de cedro almacenadas a 15 grados centígrados durante 3 años. Permanentemente, quizá más. Y quizás más, ¿verdad? Y estamos tratando de mejorar eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues creo que hemos avanzado bastante y dentro de poco tiempo ya podemos tener las decisiones finales. Podemos tener decisiones finales. En el caso de algunas palmeras, como el coyol, sí, ahí sí estamos teniendo serios problemas, y yo creo que pues paralelamente un poco de más trabajo de investigación. A estudiar la germinación hay que pensar en otras alternativas, como la reproducción in vitro, cultivo de tejidos in vitro. Sería genial que en un programa futuro de conciencia podamos visitar tanto las condiciones de laboratorio como visitar el bosque tropical seco, para que nuestros televidentes y nuestras televidentes puedan tener una mejor imagen de qué es lo que está pasando con estas especies, Elmer. Perfectamente, sí. Anecdóticamente quiero contar que a veces cuando en el campo
encontramos una semilla, la traemos al laboratorio y intentamos hacer germinar y probamos una y otra y otra y otra y otra técnica y tiempo y no tenemos éxito. Y cuando vamos al campo, debajo del árbol, encontramos el montón de semillas germinadas. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Elmer. Agradecemos mucho su presencia en Conciencia. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.